Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de En tu Mente, un programa de Conecta Televisión donde te compartimos información de mucho valor para tu empoderamiento personal. Hoy hablaremos de entendiendo nuestras emociones. De verdad que las emociones permanentemente nos están enviando, emitiendo mensajes para que generemos cambios en nuestros pensamientos y en la parte actitudinal frente a las diferentes situaciones que nos toca vivir en el día a día. Por eso los invito a que veamos este video tan interesante. ¿Qué son las emociones? Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a la que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en que se percibe dicha situación. Durante mucho tiempo, las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se les ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano, pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. De todas formas, es difícil saber, a partir de la emoción, cuál será la conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros estas emociones tan básicas que los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje porque usamos símbolos, signos y significados. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Charles Darwin observó cómo los animales, especialmente los primates, tenían un extenso repertorio de emociones, y que esta forma de expresar las emociones tenía una función social, pues colaboraban en la supervivencia de la especie, tienen por tanto una función adaptativa. Veamos ahora los 6 tipos de emociones. Existen 6 categorías básicas de emociones, que son: miedo, anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Sorpresa, sobresalto, asombro, desconcierto, es muy transitoria, puede dar una aproximación cognitiva para saber qué está sucediendo. Aversión, disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. Ira, rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Alegría, diversión, euforia, gratificación, contentos, sensación de bienestar, seguridad, etc. Tristeza, pena, soledad, pesimismo. Si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, podríamos decir que tienen diferentes funciones. Vamos a verlas. Miedo, tendemos hacia la protección. Sorpresa, ayuda a orientarnos frente a la nueva situación. Aversión, nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. Ira, nos induce hacia la destrucción. Alegría, nos induce hacia la reproducción. Deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Tristeza, nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Los humanos tenemos 42 músculos diferentes en la cara. Dependiendo de cómo los movemos, expresamos unas determinadas emociones u otras. Hay sonrisas diferentes que expresan diferentes grados de alegrías. Esto nos ayuda a expresar lo que sentimos, que en numerosas ocasiones nos es difícil explicar con palabras. Es otra forma de comunicarnos socialmente y de sentirnos integrados en un grupo social. Hemos de tener en cuenta que el hombre es el animal social por excelencia.
Las diferentes expresiones faciales son internacionales. Debido a las diferentes culturas, hay un lenguaje similar. Podemos observar cómo en los niños ciegos o sordos, cuando experimentan las emociones, lo demuestran de una forma muy parecida a las demás personas. Tienen la misma expresión facial. Posiblemente existan unas bases genéticas, hereditarias, ya que un niño que no ve no puede imitar las expresiones faciales de los demás. Aunque las expresiones también varían un poco en función de la cultura, el sexo, el país de origen, etc., las mujeres tienen más sensibilidad para captar mejor las expresiones faciales o las señales emotivas, y esta sensibilidad aumenta con la edad. Otro ejemplo son los rostros de los orientales, especialmente los japoneses, que son bastante inexpresivos, pero es de cara a los demás porque a nivel íntimo expresan mejor sus emociones. Las expresiones faciales también afectan a la persona que nos está mirando, alterando su conducta. Si observamos a alguien que está llorando, nosotros nos pondremos tristes o serios o incluso podemos llegar a llorar como esa persona. Por otro lado, se suelen identificar bastante bien la ira, la alegría y la tristeza de las personas que observamos, pero se identifican peor el miedo, la sorpresa y la aversión. Las emociones poseen unos componentes conductuales particulares, que son la forma en que éstas se muestran externamente. Son en cierta forma controlables, basados en el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo. Expresiones faciales, acciones y gestos, distancia entre personas, componentes no lingüísticos de la expresión verbal, es decir, comunicación no verbal. Los otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios, pero iguales para todos, como por ejemplo, temblor, sonrojarse, sudoración, respiración agitada, dilatación pupilar, aumento del ritmo cardíaco. Estos componentes son los que están en la base del polígrafo o el llamado detector de mentiras. Se supone que cuando una persona miente, siente o no puede controlar sus cambios fisiológicos, aunque hay personas que con entrenamiento sí pueden llegar a controlarlo. ¿Qué son las emociones? Realmente las emociones son la activación de un estado interno que de hecho se presenta en nuestra área, en nuestro cuerpo, donde empieza a haber un juego de bioquímicos que nos impactan, que nos llevan a que nosotros percibamos el mundo de cierta manera y que basada en esa percepción, donde se relaciona el pensamiento con esa parte interna de nuestro organismo, actuamos. Esto nos lleva a que actuemos de cierta manera frente a las diferentes situaciones que nos toca vivir en el día a día. Y esta emocionalidad se dispara basado en estímulos externos. Entonces, es muy importante tener presente que acá se vinculan tanto esa parte cognitiva, esa parte de conocimientos, de pensamientos, como la parte de bioquímicos o emocional, y esto nos lleva a que percibamos el mundo de cierta manera y que cuando logremos entender cómo funciona esto, podamos actuar en pro de lo que queremos alcanzar en nuestra vida y nos estemos brindando permanentemente un bienestar existencial. Es importante entonces entender que las emociones se clasifican de dos maneras, como emociones positivas, que son aquellas que podemos denominar también como empoderadoras, nos invitan a avanzar, a crecer, a aprender, a conocer y también a que vayamos en el ritmo que nosotros deseamos en la vida. Y está el otro tipo de emociones, que son las que se denominan con mucha frecuencia como negativas, que a su vez son realmente limitantes. Es ese tipo de emociones que conllevan a que percibamos el mundo como un lugar caótico, nos lleve a que nos encerremos en nuestro mundo ficticio y creamos que realmente el mundo externo es un lugar peligroso, donde se pone en riesgo nuestra existencia. Entonces, cuando empezamos a entender eso, cuando empezamos a generar cambios, inevitablemente empezamos también a ampliarnos
frente al gran número de oportunidades que tenemos para disfrutar nuestra vida. Algunas emociones positivas son la alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, el orgullo, la diversión, la inspiración, la admiración y el amor. Recuerden, todas esas emociones conllevan a que se generen ciertos bioquímicos en nuestro organismo. Ejemplo, en este caso, cuando llamamos a colación las emociones positivas o empoderadoras, se empieza a incrementar en nuestro cuerpo diferentes bioquímicos, como por ejemplo la endorfina, que conlleva a que nos sintamos mucho mejor, la testosterona, que nos da vitalidad. Vamos a identificar entonces también emociones limitantes o denominadas como negativas. Tenemos, por ejemplo, la depresión relacionada directamente con personas que no sueltan su pasado, la duda, personas muy inseguras, la desesperación, personas que no saben realmente qué hacer con su existencia, la vergüenza, aquellas personas que se están comparando permanentemente y se perciben en un nivel más bajo, la tristeza, cuando los impacta realmente un dolor, el miedo, que son realmente retos que no asumen, la frustración, personas que se sienten cortas, desmerecedoras, la culpa, personas que realmente creen que ellos son el motivo de lo negativo que surge en el entorno. También está la envidia, personas que no aceptan el que a los demás les vaya bien. Está el tema del dolor, que a su vez lo van convirtiendo en sufrimiento, porque no sueltan esos eventos que los marcaron y que generan en ellos esa emoción interna. El tema de los celos, esa parte de la inseguridad propia y que se proyecta hacia las otras personas. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando estamos permanentemente generando emociones limitantes o negativas, a nivel ventral estamos también activando bioquímicos como el cortisol, el cual adormece el sistema inmunológico y conlleva a que estemos expuestos o seamos vulnerables a ciertas enfermedades. Recuerden, el 85% de las enfermedades son de carácter psicosomático. Empieza acá, tiene repercusiones en nuestro organismo, se debilita el sistema inmunológico y empezamos a padecer de alguna asintomatología. Vamos a hablar de algunas de ellas, por ejemplo, el enojo. Entonces, el enojo nos está indicando que alguien fue injusto con nosotros. Conlleva a que en nuestro interior empecemos a sentir resentimiento e irritabilidad. Y se puede superar cuando realmente desarrollamos actividades, o lo que se denominan procesos terapéuticos basados en el perdón hacia los demás, que de hecho ese perdón debe primero iniciar con nosotros mismos. Cuando tú vives la experiencia propia de perdonarte, vas a entender que puedes perdonar a los demás mucho más fácil y que tu vida va a cambiar porque te liberas de la culpa, te liberas del enojo permanente. Otra es cuando nosotros estamos percibiéndonos realmente de una manera inapropiada, donde nos desvalorizamos, nos devaluamos frente a las demás personas. Pensamos que no somos merecedores de las cosas buenas de la vida. También la culpa. Ahí es cuando realmente el mensaje que emite esta emoción nos indica que fuimos injustos con otras personas. Y basado en ese mensaje, estamos actuando permanentemente de una manera evasiva. No asumimos la responsabilidad de nuestros actos o de nuestras palabras. ¿Cómo se puede superar esto? Lo mismo, cuando nosotros empezamos a trabajar con el tema del perdón. El tema del perdón es aplicable a todo, pero cuando tú lo empiezas a involucrar en tus hábitos de vida saludable, inevitablemente empiezan a surgir cambios en tu entorno. Otra emoción limitante o negativa es el miedo. ¿Qué nos está indicando el miedo? Nos está indicando que algo malo nos puede suceder, pero también a su vez el miedo es un reto. Los miedos son realmente retos
que para poderlos superar debemos asumirlos. Pero hay personas que actúan frente a los retos de diferentes maneras. En su gran mayoría se bloquean, no saben qué camino coger, no saben cómo realmente expresar lo que están llevando por dentro, no buscan ayuda. Y esto se va convirtiendo en una bola de nieve que les impide avanzar en la vida de una manera satisfactoria. ¿Cómo se puede trabajar? Afrontando los retos. Cuando sientes temor hacia algo, hacia cierta situación, cierto objeto, las terapias de choque son las mejores para que tú realmente lo superes. Y cuando tú logras realmente atravesar ese obstáculo, esto tiene repercusiones muy grandes en el tema de tu autoapreciación. Y sabes que puedes realmente superar lo que venga de ahora en adelante en tu vida. El estrés está relacionado directamente con cómo nos estamos percibiendo en el día a día. El mensaje que emite es que tengo mucho por hacer y no tengo tiempo. Está relacionado también directamente con el compararnos con los demás. Está relacionado con el pasado y con el futuro. Cuando las personas se enfocan en el pasado, no viven este presente. Cuando las personas se enfocan en un futuro tenebroso, desarrollan angustia, ansiedad. Y cuando las personas se comparan permanentemente en el tiempo presente, no viven su vida porque se estresan, creen que los demás tienen más tiempo que ellos, creen que los demás están en mejores condiciones. Esto conlleva a que la persona actúe con desesperación y se puede trabajar con técnicas de relajación. Ejemplo, el mindfulness, la meditación. Son técnicas maravillosas que pueden conllevar a que nos concentremos y nos enfoquemos en el hoy, en el presente, en el día a día. Y esto conlleve a que se generen cambios realmente grandes en esa percepción del mundo. Otro factor limitante es la frustración. El mensaje que nos está emitiendo la frustración es de que lo que hago no funciona o está mal hecho. En muchos casos percibimos que los demás son más que nosotros y esto conlleva a que las personas actúen de una manera pesimista. Antes de iniciar una labor, de desarrollar una actividad o frente a una idea creativa que genera su propia mente, empiezan a dejar surgir también esas semillas de duda, donde creen que ellos no son merecedores de lo mejor. ¿Cómo se puede superar esto? ¿Cómo se puede romper? Al trabajar el tema de los prejuicios. Cuando tú identificas que estuviste marcado desde el vientre de tu madre, que esto se complementó en tu crecimiento y decides realmente incursionar en esa parte interior para generar cambios, rompes con el tema de la frustración. Por eso los invito a que veamos este segundo video. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador.
De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño, identificabas a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se daría por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Las emociones, realmente mensajes importantes para generar cambios en nuestras vidas. Los invito a que sean realmente curiosos, amplíen esta información. Les habló Nelson Naranjo, fue una emisión más de En tu Mente, un programa de Conecta Televisión. Los invito para el próximo programa. Chao.